Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. Las pruebas actualizadas que entregó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Esta denuncia documenta cómo opera en este momento la alianza que mantiene vigente luego de 2 décadas el régimen chavista con grupos ilegales colombianos. La noticia, con ubicaciones exactas como las que ustedes están viendo en pantalla, la delegación colombiana reveló que 1.043 integrantes del ELN y 231 más de grupos armados residuales como la renovadas FARC de Iván Márquez están protegidas en territorio venezolano. El punto clave de esta noticia: el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que estas organizaciones criminales que reciben logística, entrenamiento y armamento por parte de Nicolás Maduro son una peligrosa amenaza no solo para Colombia, sino también para la institucionalidad democrática de la región. El punto clave de esta noticia: tras la presentación de este dossier de pruebas, la OEA aprobó la convocatoria de una reunión del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Este mecanismo es un pacto militar que, de ser aprobado por sus integrantes, podría autorizar el uso de la fuerza ante la eventualidad de que alguno de los Estados miembros sea atacado. En los últimos 3 años, los grupos armados ilegales han pasado de tener una retaguardia estratégica a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro. Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, presentó el revelador informe Grupos Armados Ilegales y su relación con el régimen venezolano. El gobierno de Colombia denunció con nombres, cifras y ubicación que los frentes de guerra de la organización terrorista ELN tienen zonas campamentarias permanentes en Venezuela, precisamente en aquellos estados fronterizos con Colombia donde la dictadura madurista adelanta actualmente los denominados ejercicios militares de soberanía. El Frente de Guerra Norte tiene 10 zonas campamentarias en Zulia, la serranía del Perijá. El Frente de Guerra Oriental tiene 20 zonas campamentarias en Apure, Bolívar y Amazonas. El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 zonas campamentarias en el Táchira. Atención. Buenos días, compañeros. Según la denuncia, el ELN en sus actuaciones criminales desde territorio venezolano, tendientes a su fortalecimiento armado, tiene una relación de mutuo beneficio con el régimen de Maduro a 3 niveles: estratégico, operacional y táctico. 1.043 del total de miembros del ELN permanecen en suelo venezolano. Como instrumento para garantizar la continuidad del régimen. El segundo nace de los réditos que les dan las economías criminales. Y el tercero tiene que ver con la manera como se desarrollan dichas actividades a raíz del establecimiento de relaciones personales. Esto además se refleja en la práctica, en 2.402 hombres en armas y 1.043 hombres en Venezuela. Quien está encargado de liderar esos vínculos con el régimen y su entorno es alias Lenin del Frente de Guerra Oriental. Respecto a los vínculos a nivel táctico entre la dictadura venezolana y el ELN, Colombia también develó el apoyo financiero y logístico a los temidos colectivos chavistas. El Frente Efraín Pavón del ELN patrocina a un colectivo en la frontera. Y no solamente eso, también esa operación táctica los lleva a participar en economías criminales, toda vez que controlan y cobran por el tránsito en los pasos ilegales.
Ustedes también pueden participar de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden opinar con la etiqueta numeral en clave criminal, numeral Maduro en clave criminal. Ambos hashtags pueden utilizar en la noche de hoy, numeral en clave criminal y numeral Maduro en clave criminal. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar hasta ahora en la capital de los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, al señor embajador de Colombia ante los Estados Unidos y el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Bienvenido al programa de la noche, NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Embajador, me gustaría que habláramos de esta intervención que ha hecho la diplomacia colombiana hoy ante la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo utiliza este escenario de la Organización de Estados Americanos, este foro continental, para hacer estas denuncias que de manera repetitiva ha venido haciendo Colombia durante los últimos 20 años? Él hizo énfasis también en ese punto. ¿Cuál es la importancia, señor embajador, de hacerlo en este momento? Pues Jefferson, es el principio de una denuncia internacional que como bien lo dijo el canciller, va increciendo, que tiene un nuevo paso en la Asamblea de Naciones Unidas, donde el presidente Iván Duque va a presentar aún más pruebas de cómo Venezuela viola la resolución 1373 de Naciones Unidas y se convierte en un Estado que patrocina el terrorismo, de cómo el régimen ilegítimo de Maduro trabaja en connivencia con organizaciones terroristas, utiliza organizaciones terroristas, patrocina organizaciones terroristas, fortalece organizaciones terroristas e incumple de manera clara, vehemente y contundente esta resolución. Obviamente, el hecho de que esto arranque aquí en Washington, en la Organización de Estados Americanos, hace parte de un debate en donde está el Grupo de Lima, hace parte de un debate donde se debate el tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Tratado del TIAR o el Tratado de Río, y donde empiezan, digamos, a evolucionar unas estrategias que tienen que ver con lo que está pasando en Venezuela, donde Rusia está metida de cabeza allí, donde está aprovechando para patrocinar y para darle mucho mayor fuerza al régimen ilegítimo de Maduro, donde está dándole mayores capacidades y donde esto se convierte en una amenaza continental. Por eso hay que empezar por donde es, por el continente, pero es apenas el principio. Señor embajador, usted dice que esto arranca en la Organización de Estados Americanos y que es solo el principio, que el siguiente paso será en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, a donde asistirá el presidente de Colombia, Iván Duque. ¿Es esta una herramienta para neutralizar esa amenaza que representan esos ejercicios militares que inició el día de ayer Nicolás Maduro en la frontera? Pues mire, más que una herramienta para neutralizar esos ejercicios que son una provocación, ante la que el gobierno colombiano no va a responder, como bien lo ha dicho el presidente, como bien lo ha dicho el canciller, e inclusive el comandante de las fuerzas militares, el general Navarro. Es la creación de un clima de opinión pública en la comunidad internacional para que se entienda que lo que está pasando en Venezuela es la creación de una especie de Siria, de Irán, la creación de un mecanismo, de un Estado criminal, de un Estado paria, de un Estado que lo único que quiere hacer es desestabilizar el continente, empezando por Colombia, y mostrar de manera evidente, porque además de lo que el canciller planteó hoy, pues ustedes vieron lo que publicó la revista Semana, unos documentos clarísimos donde la Guardia Nacional, donde el SEBIN, que es la entidad que maneja inteligencia en Venezuela, se asocian con las organizaciones criminales, con la FARC, con los grupos disidentes, los convierten en un instrumento de política criminal y militar, como es Hezbollah para Irán, y utilizan ese libreto de manera muy evidente, que Rusia ya lo ha utilizado en otros lugares del mundo, convirtiendo esta intervención en algo que es una amenaza continental.
Embajador, desde su perspectiva y también desde la información que usted recibe en los Estados Unidos, ¿usted cree que realmente estamos ante la posibilidad de una agresión armada por parte de Nicolás Maduro contra Colombia, utilizando a estos grupos criminales que operan en su territorio, como lo son estas renovadas FARC y el ELN? Pues mire, no queremos entrar en provocaciones, Sí. ni quisiéramos pensar que eso es así. Lo que sí es absolutamente claro es que cualquier nuevo atentado que pueda suceder por parte de estas organizaciones como son el ELN o como pueden ser las FARC, pues sin duda hacen parte de una estrategia que es concebida bajo el amparo del gobierno ilegítimo del señor Maduro, con la cooperación de Cuba y de Rusia, y que eso hace parte pues de un instrumento de desestabilización claro y evidente, como lo revela la revista Semana, como lo revela el canciller hoy en sus declaraciones, y que es un acto de un ataque clarísimo patrocinado por otro Estado. Embajador, el canciller Carlos Holmes Trujillo, ante la Organización de Estados Americanos, aseguró que esperaba una acción colectiva por parte de la región ante esta denuncia repetitiva que se han hecho en diferentes momentos en los últimos 20 años y que ya venía denunciando la presencia de grupos ilegales colombianos en territorio venezolano. En términos prácticos, ¿qué tipo de sanciones cree usted, qué tipo de acciones colectivas puede tomar la región para apoyar, para proteger a Colombia ante esta amenaza? Pues mire, lo primero que hay que tener claridad es que esta es una amenaza que no es nueva. Y le voy a contar una anécdota. En el año 1998 el presidente Pastrana me envió en una misión a Venezuela, cuando estaba en un proceso de negociación con la FARC. Estuve en esa misión con el doctor Rafael Pardo, con el doctor Álvaro Jiménez, y nos envió a Venezuela para hablar con el ELN. Eso estaba obviamente coordinado con el presidente Chávez, que llevaba un año en el poder, y en ese momento pues nos recoge la DICIP, que era la entidad de inteligencia en Caracas, nos llevan por el camino viejo de Maiquetía a Caracas, y en la mitad de la vía, en una casa, nos reciben unos miembros del Comité Central del ELN. Entre ellos estaba Pablo Beltrán, y eso lo que habla es de que ya desde el año 98 el maridaje entre el presidente Chávez, el gobierno venezolano, con el ELN era clarísimo y contundente. Después viene todo en la década posterior, todo el encubrimiento del presidente Chávez del ELN en Venezuela, de las FARC en Venezuela, su protección, digamos de manera un poquitico disfrazada, pero casi que no. Y ya en la década siguiente con el presidente, todo denunciado, con lugares, fechas, y el continente se hizo el de la vista gorda. Yo me acuerdo cuando al presidente Uribe se hablaba de castrochavismo y todos se morían de la risa, y mire dónde estamos, con 2 millones o 1.400.000 se habla, yo creo que son muchos más, de migrantes en Colombia, con cerca de 800.000 en Perú, con cerca de 300.000 en Ecuador, en fin. Ya es hora. Ya es hora de que el continente entienda que lo que aquí hay es una amenaza continental, de desestabilización continental, que el esfuerzo que se está haciendo debe aumentarse y que lo que se está planteando como medidas que deben venir, pues deben ser coordinadas entre todos los estados para no solo generar aislamiento, sino para promover, proteger y generar el cambio que todos queremos en Venezuela, y es el cambio sencillo, único, de unas elecciones transparentes y de un gobierno de transición. Que los venezolanos puedan por primera vez en 20 años tener unas elecciones donde puedan tomar una decisión en libertad,
y donde un gobierno de transición logre garantizar esa decisión que pues en Venezuela hace ya muchas décadas no se logra. No es mucho pedirlo, pero necesitamos mucha mayor coordinación, necesitamos otras medidas más fuertes que permitan que se dé esa transición y recuperemos la normalidad democrática. Desafortunadamente, la injerencia de Rusia y la injerencia de Cuba no lo han permitido. Y ese es otro elemento que entra a jugar ahora digamos, en este ajedrez y que hace parte pues, de la complejidad de la situación que hoy vivimos en el continente. Embajador, brevemente antes de ir con Carlos Patiño, que ya nos está acompañando hasta ahora, este prestigioso analista colombiano que también ha escrito y ha participado en diferentes ocasiones aquí en el programa La Noche analizando lo que representa la presencia de grupos criminales en territorio venezolano. Quiero preguntarle, embajador Francisco Santos, usted habla de Rusia. ¿Usted cree que el componente Rusia es el que mantiene en este momento en el poder a Nicolás Maduro y mantiene bloqueada toda esa acción diplomática que ha liderado Estados Unidos, que ha liderado Colombia para que regrese la democracia a Venezuela? ¿La culpa es de Rusia? Yo creo que es el eje Rusia-Cuba, no me cabe la menor duda. Yo creo que lo que estamos viendo es casi que de cartilla una preparación de Venezuela como lo hizo Rusia en Siria, una utilización del ELN como lo hacen Rusia e Irán en el Medio Oriente con Hezbollah, en el Líbano, en la misma Siria. Es más, en la presencia de Hezbollah en Venezuela, pequeña pero importante, está. Y ese eje tiene dos mecanismos de implementación. El primero es Cuba con su inteligencia, su control de comunicaciones, etcétera. Y el segundo, sin duda, es Rusia con su reentrenamiento y la preparación de unos sectores pequeños del ejército en Venezuela para fortalecer su capacidad bélica. Esos son dos instrumentos muy poderosos que hacen que esto sea muy distinto, que se parezca mucho más a la crisis de los misiles del año 60, en los 60, y que necesite una acción contundente del continente y una acción que permita el regreso de la democracia y no la instalación de una dictadura que lo único que ha hecho es generar infinidad de elementos de destrucción en América Latina, como es la cubana. Profesor Carlos Patiño, ahí escucha usted al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos. Yo quiero conocer su opinión frente a la presentación que hizo el día de hoy el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ante la Organización de Estados Americanos. ¿Usted cree que esta denuncia, este dossier que se ha presentado tantas veces en la Organización de Estados Americanos, es realmente una herramienta eficaz para neutralizar la amenaza que representan los grupos criminales colombianos que operan en Venezuela, esa amenaza que representan para el continente americano? Es eficaz en el sentido, bueno, ante todo buenas noches señor embajador, buenas noches Jefferson, pero tengo que decir que es eficaz en la medida en que es una denuncia, no es eficaz para neutralizarlos, sino es eficaz para neutralizarlos por una razón de fondo. Porque el régimen venezolano que representa a Nicolás Maduro sigue estando en pie porque controla el territorio, sigue estando en pie porque controla las Fuerzas Armadas, sigue estando en pie porque tiene un apoyo geopolítico global, y aquí hay que recordar que la frontera Colombia-Venezuela es en este momento una de las 5, 6 o 7 fronteras geopolíticas más calientes del mundo. En ese contexto es muy importante tener claro que esta denuncia que ha hecho el canciller Trujillo hoy en el marco de la OEA, que además se ha pedido la activación del Tratado TIAR, es muy importante, de un gran valor. Efectivamente, como se ha hecho a lo largo del programa, es una denuncia que reiterativamente se ha hecho a lo largo de los últimos 20 años. Los últimos 3 presidentes han sido reiterativos en este asunto. Los últimos cancilleres han sido reiterativos en este asunto, quizás con un poco más de cuidado en el gobierno de Juan Manuel Santos durante la negociación con las FARC, pero una vez termine la negociación, otra vez vuelven las denuncias sobre el terreno. El problema de fondo es quién puede obviamente neutralizar estas acciones. Es muy difícil
porque lo que está sucediendo y desde que reaparece alias Iván Márquez, Luciano Marín, con esta disidencia que las fuerzas militares colombianas están llamando los residuales, lo que queda claro es que hay un apoyo estratégico y hay una connivencia y una pervivencia de estas fuerzas dentro del territorio venezolano, y a la vez hay un hecho muy importante, es que el Ejército de Liberación Nacional ha convertido a Venezuela en su propia retaguardia. El señor embajador se refería ya, de hecho, a los documentos que reveló la revista Semana, que son documentos muy comprometedores y que deja en una posición muy comprometida, obviamente, al régimen de Venezuela frente a lo que pueden hacer estos grupos armados en el territorio colombiano. Profesor Carlos Patiño, usted pone en la mesa un punto de análisis bien importante y tiene que ver con otra noticia el día de hoy. Luego de que el canciller Carlos Holmes Trujillo hace esta presentación ante la Organización de Estados Americanos, este organismo convoca una reunión del mecanismo que pues podría llegar a activar el TIAR, que es ese mecanismo que facilitaría o por lo menos facultaría al continente a defender a un Estado frente a una eventual agresión. Me gustaría que usted le explicara de manera muy clara a nuestros televidentes qué representa este avance diplomático, el hecho de que hoy la Organización de Estados Americanos haya aprobado esa reunión que podría activar el TIAR. Lo que representa es un hecho muy simple, y es que el Tratado de Asistencia Recíproca en este contexto es un tratado que se firma dentro de los miembros de la OEA fundamentalmente para lograr dar asistencia a un Estado que se encuentre amenazado por la acción de un tercero o por la amenaza de grupos terroristas abarcados en un tercero, que además se refuerza de alguna manera en una interpretación muy amplia de acuerdo a la resolución 1373 de Naciones Unidas de septiembre del año 2001, y en ese contexto, como ustedes bien lo decían al principio del programa, a los 18 años de la resolución 1373 y del ataque del 11 de septiembre, representa la posibilidad de tener un mecanismo tanto diplomático como un posible apoyo militar a una agresión contra Colombia. Agresión que en este momento ha adquirido una connotación muy importante por los actuales ejercicios militares venezolanos en la frontera con Colombia, que además ha sido unos ejercicios militares presentados digamos, más en una especie de connotación disuasiva previa, que algunos incluso lo pueden llegar a ver como una especie de acción militar provocadora, y que además ha incluido armas como misiles, por ejemplo, de largo alcance o mediano alcance, y obviamente ha implicado el despliegue del apoyo geopolítico venezolano, que es el apoyo de Cuba, de Rusia, pero también de la República Popular China, que ha sido otro de los grandes validadores del régimen de Nicolás Maduro. En ese contexto, el TIAR representa un instrumento absolutamente importante para apoyar tanto la defensa de Colombia frente a lo que sucede con respecto a Venezuela, como para darle una salida a este contexto de amenaza geopolítica. Embajador, le hago la misma pregunta a usted. Hoy, luego de que el canciller hiciera esta denuncia, 12 países de la Organización de Estados Americanos han aprobado la convocatoria de ese instrumento que nos explicaba el profesor Carlos Patiño, del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TRIAR. ¿Esto qué alcances tiene, embajador, y qué representa para Colombia? ¿Es una forma de defenderse, de anticipar, de allanar el camino para una posible defensa internacional ante una agresión venezolana? ¿Cómo lo interpreta usted, embajador? Hay una amenaza continental y hay una amenaza extracontinental. Una amenaza que representa lo que hoy Venezuela con Cuba y con Rusia están haciendo frente a una gran parte de su población, pero sobre todo de la mano del ELN, de la mano de los grupos residuales de la FARC, de la mano de alias Pablito, de la mano de Pablo Beltrán, de la mano de Iván Márquez, de la mano del señor Santrich, de la mano de todos ellos que pues han planteado claramente unos objetivos terroristas que no solo violan la resolución 1373 por parte de lo que hoy pasa en Venezuela, sino que crean, digamos, las condiciones a través de las cuales este tratado permite mayores sanciones, permite un trabajo colectivo
y permite que cualquier tipo de acción bélica en ese sentido pueda tener una respuesta, digamos, unificada al continente. Hoy el continente tiene una mirada muy clara frente a Venezuela. Hoy el continente tiene absoluta claridad de que lo que pasa en Venezuela es no solo una tragedia humanitaria, sino derechos humanos. Hoy el continente tiene, digamos, una claridad frente a la solución y es gobierno de transición y elecciones. Y eso es lo que esperamos lograr. Ojalá y quisiéramos todos a través de un proceso que sea, pues, que permita que Venezuela regrese tranquilamente al cauce democrático. Y digamos, la apuesta es que todas las presiones que se están haciendo, el TIAR es una de esas presiones, permitan y le permitan a la cúpula criminal esa usurpación que hoy tiene el señor Maduro con su grupito y su grupúsculo de criminales, les permita salir y permita el regreso a Venezuela de una democracia vibrante como llegó a serla. Entonces, pues, esto es simplemente un instrumento más, un instrumento que facilita muchas acciones, entre ellas las de las sanciones, y que pues esperamos sea discutido a nivel continental y que por primera vez busque que se defienda a una democracia como es Colombia, o algunas otras del continente que también se pueden ver amenazadas, de una amenaza como hoy es Venezuela, con el apoyo de Rusia y de Cuba a Colombia y a otras naciones del continente. Permítame, embajador, integramos a Antonio Ledesma, nos está acompañando también hasta ahora, líder de la resistencia venezolana, opositor al régimen de Nicolás Maduro. Señor Ledesma, ahí está usted atentamente escuchando el análisis del profesor Carlos Patiño y la explicación que nos está entregando el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos, sobre esta intervención el día de hoy de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, que terminó allanando el camino para que se tomara esa decisión de convocar una reunión del órgano de consulta del TIAR para aprobar en el futuro este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Señor Ledesma, para usted que ha luchado en los últimos años para recuperar la democracia de su país, este paso, ¿qué representa? ¿Hay un cambio? ¿Se vislumbra una esperanza en el corto plazo luego de esta decisión que ha tomado la Organización de Estados Americanos en las últimas horas? Buenas noches para ti, Jefferson, para toda la audiencia. Un saludo al doctor Patiño, al embajador Santos. Yo creo que sí. Yo creo que queda muy claro que ya se agotó esta intentona de diálogo, el mismo diálogo que le aplicaron a Colombia, esa dosis de negociaciones fraudulentas, simplemente para poner en escena la herramienta del apaciguamiento y de ganar tiempo, seguir extendiendo sus tentáculos, tratar de recuperar fuerza, que es lo que está haciendo el chavismo madurismo en Venezuela, cuando bien se sabe que allí hay un Estado fallido, y nosotros lo que aspiramos es que esto del TIAR no se convierta en un simple debate para producir resoluciones contemplativas o simplemente de misericordia por lo que está viviendo Venezuela, sino que entiendan que esta amenaza no es de ahora, como decía el embajador Santos. No nos olvidemos del famoso computador que se encontró cuando se dio de baja a uno de los capos de la narcoguerrilla colombiana, al señor Reyes. No nos olvidemos que Chávez le dio beligerancia a los movimientos irregulares de la FARC y del ELN. No nos olvidemos que Venezuela no solo es el patio trasero, una estrategia global que se dirige por Cuba y por Rusia, sino que hay un tinglado y un conglomerado donde también interactúan fuerzas políticas, además de la venezolana y la colombiana, de Brasil, de Cuba, de Uruguay, factores que se mueven en Nicaragua, en Bolivia. Por lo tanto, esta amenaza es muy seria, no solo para nosotros, es una amenaza seria para el mundo, y hoy deberían verse en el espejo de lo que ocurrió en Ruanda, en Kosovo, de lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001, que dio pie a esa resolución que acaba de citar el embajador Santos, la resolución 1373, y yo diría que busquemos también el informe del año 2014
que presentó la señora Raimunda Murmocati como presidente del comité creado con ocasión de la resolución 1373. Por lo tanto, aquí debemos pasar del dicho al hecho. Venezuela necesita del auxilio de la comunidad internacional y que entienda también que esta amenaza es evidente, la amenaza del terrorismo, la amenaza del narcotráfico y la amenaza de un proyecto de alcance continental que tiene su epicentro en Cuba. La denuncia del gobierno colombiano incluyó también un dato revelador y es el que vamos a analizar a continuación. Señaló a Rodrigo Granda, actual dirigente del partido FARC, de haberse reunido de manera clandestina en Venezuela con altos representantes del régimen de Nicolás Maduro. En el documento están detalladas las fechas de los encuentros a los que asistieron, entre otros, alias Iván Márquez, alias Jesús Santrich y alias Romaña. Reuniones que, según el canciller, habrían tenido lugar antes del anunciado rearme de los excabecillas de las FARC. Escuchemos al canciller lo que dijo el día de hoy ante la Organización de Estados Americanos. Alias Iván Márquez, alias Santrich y los nuevos residuales utilizan a Venezuela y son protegidos en ella. La declaración de alias Iván Márquez, alias Santrich y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que ese grupo adelanta con las facciones del régimen venezolano. Desde hace por lo menos un año, alias Márquez y alias Granda mantenían relaciones clandestinas en Venezuela. Y ahí están los detalles de esas relaciones. ¿Qué se trataba en esas reuniones? Se trataba de definir estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del gobierno colombiano, es decir, acción política contra el gobierno colombiano. Falsedades, mentiras, calumnias, acción política contra el régimen democrático colombiano. Se reunían para ver cómo recuperaban bienes de las FARC en Venezuela y hacían encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen. Y ahí están las reuniones. Reuniones del 28 de agosto con presencia de alias Márquez y alias Granda. Ahí están los nombres de quienes los acompañaban que quedarán a disposición de ustedes. Ahí están las reuniones en el estado Apure y el nombre de los participantes y ahí están los aspectos que eran tratados. La creación de bloques políticos, la creación de apoyo y movimiento de tropas y movimientos e entrenamientos a milicias del ELN y de los GAO residuales. Señor embajador, escuchábamos ahí estas declaraciones que también generaron una profunda preocupación en Colombia. Dice el canciller que uno de los actuales dirigentes del partido FARC, Rodrigo Granda, habría participado de reuniones clandestinas en Venezuela con altos representantes del régimen de Nicolás Maduro y que en su momento lo hizo con Iván Márquez, antes de que este integrante de FARC anunciara un rearme, como lo hizo hace 2 semanas. Embajador, ¿qué implicaciones tiene esta denuncia que hace el señor canciller? Estamos hablando de un integrante del partido FARC que está siendo denunciado en el ámbito internacional de hacer parte de una estrategia con un integrante de las FARC como Iván Márquez, que en este momento ya se declaró completamente disidente, no solamente de las FARC, sino del acuerdo de paz. Pues a ver, es un momento tan delicado que yo quisiera dejarle esa respuesta a los dirigentes del partido FARC. Yo quisiera que fueran ellos quienes a través de su mismo proceso tomaran decisiones y le mostraran al país la intencionalidad verdadera o la fortaleza de lo que están construyendo. Uno en estos momentos tan complejos que necesitan serenidad, me parece que es importante que ellos ante esta denuncia tengan la oportunidad de contestar y ojalá sea esa respuesta tan contundente como son las pruebas que el señor canciller presentó. Aquí un proceso de paz lo que tiene de gran efecto es acabar con la política en armas, acabar con la política, con esa combinación de las formas de lucha, que es lo que denuncia el canciller aquí hoy en Washington, en la OEA.
Quisiéramos que los líderes de ese partido le den la respuesta franca, honesta y clara al país y tomen las decisiones correspondientes. Señor embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Su agenda es bastante difícil el día de hoy en los Estados Unidos, teniendo en cuenta estas declaraciones y la tormenta política que desataron en el continente las denuncias que ha hecho el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Embajador, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches. Vuelvo con Carlos Patiño, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Carlos Patiño, le quiero también hacer esa misma pregunta. ¿A qué cree usted que responde que hoy el canciller también haya dedicado una parte de sus denuncias a denunciar no solo la presencia de integrantes de las disidencias de las FARC en territorio venezolano, sino también a hacer públicas esta serie de reuniones que se habrían dado con fechas exactas, tal y como las citó el embajador, el canciller, en territorio venezolano? Habla él que Rodrigo Granda, un actual integrante del partido FARC, hacía parte de una estrategia y de unas reuniones que venían sosteniendo Iván Márquez y Jesús Santrich en territorio venezolano desde hace ya varios meses. ¿Usted cómo interpreta esas declaraciones? Pues mire, Jefferson, yo creo que esa es una pregunta para el canciller. Yo no puedo, digamos, hacer una interpretación sobre lo que el canciller dice, pero yo sí quisiera aprovechar su pregunta para plantear algo frente a, digamos, los hechos. Y los hechos muestran varias, digamos, procesos que son muy importantes. Por un lado, hay que esta disidencia de Iván Márquez, y quiero recordar el artículo que publicó el excomisionado de paz Sergio Jaramillo la semana pasada, el viernes de la semana pasada, porque es muy importante, porque en ese contexto el excomisionado Jaramillo dice en una parte del artículo que desde que el sobrino de alias Iván Márquez, no recuerdo el nombre en este momento, se me acaba de escapar, dice, desde que sale en los medios y es apresado y es acusado de participar en acciones de narcotráfico, él estaba esperando que alias Iván Márquez tomara las armas y volviera al monte. Esto es muy diciente porque para muchos sectores y muchos observadores realmente era claro que había una fractura dentro de las FARC, con la duda que algunos suelen decir que lo que las FARC está haciendo es siguiendo el modelo Hezbollah, partido político dentro del Líbano, grupo armado hacia las fuerzas hacia afuera del Líbano, o la otra interpretación es que habían dos fuerzas muy claramente confrontadas dentro de las FARC, una fuerza que apostaba por mantener la confrontación armada y el sustento en economías ilícitas, y otra fuerza que apostaba por negociar con el Estado colombiano una paz, y dentro de esa paz ingresar a la vida civil, hacer una reincorporación y obviamente estar dentro de esa condición, dentro de esa reincorporación. Yo personalmente creo que fue muy importante haber firmado la paz y creo que hay que seguirla defendiendo, porque desde la perspectiva incluso estratégica juega para el Estado colombiano algo importantísimo, y es que le otorga una serie de herramientas de legitimidad como las que el mismo gobierno de Iván Duque puede utilizar actualmente frente obviamente a las disidencias y los grupos armados. En ese contexto es muy importante, digamos, que se vayan decantando dentro del mismo partido FARC las fuerzas y los grupos y los miembros que están más del lado de alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, o los que están más con Rodrigo Londoño y los que se mantienen dentro del acuerdo firmado con el Estado colombiano. En este contexto, yo creo que estamos todavía, como se dice en los medios de comunicación, en una noticia en desarrollo, en la medida en que todavía pareciera ser que las fichas no están completas sobre la mesa, y obviamente, digamos, aún estamos viéndolo. ¿Por qué? Porque si usted se fija bien, hay una relación muy directa entre la salida en público del video de alias Iván Márquez y los juegos militares o los ejercicios militares de Venezuela, esta declaración, y obviamente estamos en un proceso que todavía no alcanzamos a ver el panorama completo. Lo que sí es cierto es que Colombia ha entrado de nuevo en un ambiente de incertidumbre, de peligro geopolítico, y obviamente queda la pregunta, ¿qué tan preparadas están las instituciones colombianas? Tanto las de seguridad, es decir, las fuerzas militares, las fuerzas armadas en general, incluyendo el Cuerpo Nacional de Policía y los órganos de inteligencia y contrainteligencia, como también las estructuras jurídicas y las estructuras institucionales de gobierno frente a esta condición. Además, en un contexto muy complejo. Estamos en el contexto de elección popular de alcaldes y obviamente en un ambiente muy violento como el que se ha venido convirtiendo esta elección del año 2019. Señor Antonio Ledesma, líder opositor venezolano al régimen de Nicolás Maduro. ¿Hay una relación directa
entre estos ejercicios militares que inició Nicolás Maduro el día de ayer y el video de Iván Márquez y los pronunciamientos que ha hecho con este grupo criminal desde territorio venezolano, estas amenazas que ha hecho contra Colombia? ¿Usted cómo interpreta esos dos hechos? No, yo creo que eso es un capítulo más. ¿Un libreto? A toda esta historia que se ha venido escribiendo de las relaciones cada día más intrincadas entre la guerrilla colombiana, el narcotráfico colombiano, mexicano, las operaciones que se hacen desde La Habana con Venezuela. Recuerde que más de una vez Chávez anunciaba en cadenas de radio y televisión la movilización de tanques de guerra para la frontera con Colombia. No olvidemos que lo hizo, por ejemplo, como haciendo un homenaje a Marulanda, y cuando dieron de baja también a Raúl Reyes. De allí que esto es recurrente, esto no nos puede sorprender, como no nos puede sorprender la veracidad de las pruebas contundentes presentadas por el canciller Gómez en el seno de la OEA hoy. Que Rodrigo Granda esté en Venezuela, esa es noticia vieja. Es noticia vieja porque Rodrigo Granda incluso tenía domicilio en una ciudad llamada La Victoria, estado Aragua de Venezuela. Rodrigo Granda aparecía votando en el registro electoral venezolano, y recuerden que fue capturado en territorio nacional y llevado a Colombia. De allí que Venezuela es el patio trasero no solamente de la guerrilla, sino de las operaciones del narcotráfico. Es el centro donde se está explotando el arco minero con la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Por eso es que es importante este debate que se da hoy en el seno de la OEA, porque tenemos que dejar de lado esa tesis de apaciguar y de creer que con diálogo falso nosotros vamos a remediar lo que tiene que ver con un proyecto de largo alcance que no solamente tiene que ver con Venezuela. Y hoy se escribe un nuevo capítulo. Señor Ledesma, como siempre es un gusto contar con su análisis y con su presencia aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, señor Antonio Ledesma, por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Un abrazo a ti, un abrazo, señor Patiño. Carlos Patiño, internacionalista, prestigioso profesor de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. A ustedes, muchas gracias. También al señor Ledesma, muy amable. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.